mostrar también, pues tú eres Dios, ¿no? Entonces, pues te rindo culto. Pero realmente no hay dependencia de Dios en nuestras vidas. Por eso vamos a comenzar, sin más preámbulos, con esta primera lectura del próximo domingo, 21 de abril. Mire cómo corre el tiempo de rápido. Continuamos con la lectura del libro de los Hechos. Yo primeramente lo voy a leer y luego les traía aquí una esquemita sobre la obra lucana. Ahora te las entrego como haciendo un paralelo entre el Evangelio de San Lucas, que la semana pasada estuvimos hablando, y Hechos de los Apóstoles. Un poquito la forma, la estructura que presentan los dos libros. ¿Por qué? Porque es el mismo autor. Entonces presenta una estructura, un lenguaje, un estilo literario similar, un prólogo similar y también un epílogo similar, como el cuerpo de todo lo que es el libro. Comenzamos entonces con el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 8 al 12. Dice: en aquellos días Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. El Salmo, digamos, la antífona del Salmo dice: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Mira, esto ha sido un milagro patente. Entonces, aparece pues esta primera comunidad que se caracteriza por cuestiones y por prácticas que verdaderamente no son usuales. ¿Para quiénes? Pues para el mundo, para la sociedad. Porque este estilo de vida que Jesucristo nos trae es algo nuevo. Porque viene a través de esa nueva criatura que a través de Cristo el Señor quiere hacer en nosotros, o quiso hacer a través de las primeras comunidades cristianas, darle su espíritu, el paráclito, aquella nueva criatura que pueda hacer cosas que humanamente nosotros no podemos hacer, ni podemos entender. Yo quiero leer rápidamente, sobre todo en este tiempo de la Pascua. Hay una carta Diogeneto, y aparecen las características de las que yo estoy ahora mencionando. Vamos a escuchar. Me parece muy, muy lindo. Mira lo que dice sobre los cristianos. El discurso los cristianos en el mundo. Esto es lo que se hablaba. Dice: en cuanto al misterio de la religión propia de los cristianos, no esperes que lo podrás comprender de hombre alguno. Porque estoy diciendo, la forma de vivir de un cristiano es algo que no se puede entender como a través de la razón. Dice: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. O sea, no nos distinguimos por eso, dice. En efecto, en lugar alguno establecen ciudades
exclusiva suya. O sea, un cristiano no es uno que hace una ciudad propia para vivir solo ahí. El cristiano es peregrino y es ciudadano del mundo. Eso debería de ser. Porque el cristiano es como lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Un pueblo que va de peregrinaje. Un pueblo que peregrina, un pueblo que va en camino, que es la forma como Dios nos muestra que es la forma como debemos de caminar en esta tierra, como peregrinos. Entonces, los cristianos no tienen como un lugar alguno, no establecen ciudades. Dice, ni viven un género de vida singular. La doctrina que les es propia no ha sido hallada gracias a la inteligencia y especulación de los hombres curiosos. No, ni hacen profesión, como algunos hacen, de seguir una determinada opinión humana. ¿Están entendiendo? Dice, sino que habitando en las ciudades griegas o bárbaras, según a cada uno le cupo en suerte, y siguiendo los usos de cada región en lo que se refiere al vestido y a la comida y a las demás cosas de la vida, se muestran viviendo en un tenor de vida admirable y por confesión de todos extraordinario. Habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros. ¿Se entiende o no? Habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros. Participan en todo como los ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Porque sabemos que este no es nuestro fin, no es lo definitivo, nuestra patria es el cielo. Toda tierra es extraña. Dice, toda tierra extraña les es patria, y toda patria les es extraña. ¿Se entiende o no? Sí. Se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Ponen mesa común, pero no lecho, como se parecía en la cultura griega. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los desconoce y con todo se los condena. Son llevados a la muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían de la misma deshonra. Es locura. Esta es locura. Para el mundo esto es locura, pero es la sabiduría de Dios. Son calumniados y en ellos son justificados. Se los insulta y ellos bendicen. Se los injuria y ellos dan honra. Y ellos dan honor. Hacen el bien y son castigados como malvados. Ante la pena de muerte se alegran, como si se les diera la vida. Los judíos les declaran guerra como extranjeros y los griegos les persiguen. Pero los mismos que les odian no pueden decir los motivos de su odio. ¿Por qué? Pues porque asimismo este es el rechazo que el mundo tiene hacia Dios. Si persiguieron a Cristo, también a nosotros nos perseguirán. Yo no sé si de alguna forma estemos viviendo esto o realmente estamos haciendo lo que hace el resto del mundo. Para decirlo con brevedad, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo y los cristianos lo están por todas las ciudades del mundo. El alma habita ciertamente en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Y los cristianos habitan también en el mundo, pero no son del mundo. Pero esa es una partecita de esta carta que me parece muy hermosa. Y eso es lo que se decía sobre los primeros cristianos. Entonces, aquí en relación a esta primera lectura de Hechos de los Apóstoles,
es esa nueva vida, esa nueva forma de ver el mundo y las cosas, donde nosotros, pues así deberíamos de vivir los cristianos, los que decimos ser cristianos. Pero muchas veces nosotros que decimos ser cristianos, que hemos sido incorporados en esa pila bautismal que nos representa esto, la muerte al pecado, la muerte al mundo, ¿verdad? Más sin embargo, pues no vivimos como debe vivir un cristiano. Entonces, es para meditar un poquito esas características de estos primeros cristianos. Esto es prácticamente como la práctica, la praxis de lo que es vivir en la cruz de Cristo, la cruz gloriosa. Y esto solamente lo podemos vivir con el Espíritu de Dios. ¿Por qué nos reunimos hoy? Es que no es para estar aquí en el pasado, ni cosas que pasaron a las primeras comunidades. Es que esto es lo que Dios quiere con nosotros hoy. Que vivamos reconociendo lo que realmente somos. Somos peregrinos, pasajeros. Nuestro deleite son las cosas del cielo. Aunque también estamos en la tierra y tenemos que dar signos en este mundo donde hemos de cumplir nuestra misión. Dice en la segunda lectura, antes de esto, el Salmo dice que demos gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Dice, mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. O sea, el mensaje en esta noche es que nosotros, como estos primeros cristianos, vivamos sabiendo que tenemos el poder que hemos recibido por la acción del Espíritu a través de Jesucristo. Tenemos poder para dar vida, para dar frutos de vida eterna, para vivir dando frutos de vida eterna, para vivir diferente al mundo. Y nos preguntamos en esta noche, ¿cómo hemos vivido, por ejemplo, no más el día de hoy? Pero bueno, si hoy te encuentras que has vivido desanimado, con miedo, con temor, que no le encuentras sentido a tu vida, pues hemos de saber que Cristo para eso ha muerto, para que nosotros tengamos vida. ¿Estamos o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está pasando esto, que la palabra de Dios está siendo pronunciada, la palabra de Dios está siendo escuchada, la palabra de Dios está en movimiento y esta palabra quiere darte la vida que hoy nosotros no hemos podido encontrar a través de las cosas del mundo y en las cosas del mundo. No somos ciudadanos de esta tierra, aunque vivimos en esta tierra. Somos ciudadanos del cielo. Y somos, como dice el canto, un pueblo que camina y juntos caminando podemos encontrar esa ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos aquellos de los que posiblemente el mundo odia. ¿Por qué? Porque es difícil que alguien pueda estar feliz aún en medio de la enfermedad, pueda bendecir en medio de la enfermedad, pueda sentir alegría aún en medio de la deshonra, porque cuando nosotros sabemos que participamos de la pasión de Cristo, participamos también de ese caminar que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué lo hizo Él? Lo hizo para nosotros, para decirnos que no tengamos miedo, porque aunque tú no quieras caminar por ese camino se caminará. Esas experiencias las tendremos, pero el Señor quiere darle sentido, y le ha dado sentido, y quiere que tú vayas mucho más allá de lo que te pide la ley natural, la ley del amor. Entonces, en esta primera carta del apóstol San Juan nos dice, queridos hermanos, miren, cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. ¿Somos hijos de Dios? Sí. El Padre nuestro dice, Padre nuestro, es lo que primero que decimos, Padre nuestro, ¿verdad? Sí. Algunos de los padres de la iglesia
hacen esa reflexión. Nosotros de pronto rezamos muy rápidamente, ¿verdad? Esta oración del Padre Nuestro. Pero recuerde que los fariseos se enorgullecían de ser hijos de Abraham, ¿no? Y Abraham, pues se supone que es hijo de Dios, ¿verdad? Es padre de la fe porque le creyó a Dios. Eso vamos a mirar un poquito ahora. Hoy traigo también un material sobre esto. Entonces, ¿cómo les llama Jesucristo a estos fariseos? ¿Ustedes a quién tienen por padre? Al diablo. ¿Por qué? Por sus acciones. Si nosotros no vivimos en coherencia con lo que nos enseña nuestro Abba Padre, nuestro Papito, nuestro Dios, lo que nos ha manifestado a través de toda una historia de salvación, lo que nos ha dejado a través de unas normas que Él nos las da para que seamos felices, entonces, no sé si seremos dignos de llamar a Dios Padre. Pero aquí dice, miren dice, cuánto amor nos ha tenido el Padre. Pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Dice, pues dice, si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. ¿De quién está hablando? De una comunidad que le ha creído a Dios. ¿De qué estoy hablando ahora? De las características de estos cristianos que también encontramos en la carta de los Corintios. ¿Vivimos nosotros como hijos de Dios? ¿Hacemos las obras de Dios? Muchas veces no. Entonces, esto es muy importante. Nos sentimos hoy como realmente aquellos de los que se habla en esta primera carta de San Juan. Dice, si el mundo no lo reconoce, es porque tampoco, dice, lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Imagínate. Aquí estoy, repitiéndome esta gran noticia, esta tan buena noticia, y haciéndola presente hoy, en esta noche, porque es que el problema nuestro es que no nos lo creemos. Vivimos como entre dormidos y despiertos. Nosotros muchas veces queremos, pero tal vez queremos, pero no obramos. Y bueno, ¿y cómo obrar? Tal vez no tenemos la gracia. ¿Pedimos la gracia? ¿Pedimos la gracia para ser mejores? ¿Pedimos a Dios el Espíritu Santo? Bueno, pues no sé, yo estoy simplemente, ¿verdad? Para que también nosotros podamos ser parte de esta comunidad, donde dice, hermanos míos, ahora somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios y queremos hacer las obras de Dios. Y pedimos al Señor hacer sus obras. ¿Qué quiere decir amar? Amarlo sobre todas las cosas. Pero ¿cómo yo puedo amar a Dios sobre todas las cosas si estoy de pronto diciendo, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré? Pues que no es cierto, pero hay muchos que lo dicen. ¿Y cómo se ayudan? Con fetiches, con fetichismos, con cosas que le dan poder para la suerte. Con prácticas. Con la brujería. Y el problema es que todavía hoy entramos en esa gran ignorancia y la profanación del mismo nombre de Dios. Cuando pensamos que Dios usa estos medios para podernos ayudar, ¿cómo es posible? Para podernos salvar. Amarás, estás amando al nombre de Dios sobre todas las cosas, estás santificando las fiestas, estás honrando padre y madre, estás todo lo que implican los mandamientos. Bueno, está bien, no los estamos cumpliendo, pero ¿queremos cumplirlos? Muchas veces no, Esperanza. Muchas veces ni siquiera eso. Queremos vivir en nuestra vida de esclavitud. Queremos volver a la esclavitud, si es que hemos sido liberados, pero tal vez estamos ahí todavía, esclavos a nuestra propia concupiscencia, o sea, amor por la carne, amor por las cosas y amor por este mundo. A ver, hermanos, pensemos, y los que me escuchan, ¿de qué forma estamos viviendo esta Pascua? Teniendo este tiempo de Pascua, que es un tiempo de alegría, porque nos hace presente esto, la victoria de Cristo sobre la muerte. Nos hace presente una tierra prometida, que es el cielo. Nos hace presente
el maná que baja del cielo, que es Jesucristo, que es la Eucaristía, que nos transforma, que nos hace ver y sentir diferente, valorar las cosas de una forma diferente. ¿Qué es lo que tú valoras hoy? ¿A qué le das valor? Al dinero, a las propiedades, a tu retiro. ¿Qué es lo que tú le das valor? Eso es polvo. Eso es nada. Porque tú no te vas a llevar nada el día que el Señor venga a pedirte cuentas de la vida que te ha dado y del tiempo de vida que te dio en esta tierra y cómo cumpliste la misión, porque todos hemos nacido y todos somos llamados a cumplir una misión. A ver, hermanos, tuve un estudiante aquí que me decía, ya muy mayor, que él todavía no sabía para qué había nacido y ya tenía 80 años y ya había tenido hijos. Era una persona que ayudaba a la comunidad y era una persona que de alguna forma había buscado a Dios, pero pues todavía no se había dejado conquistar, no había experimentado a un Dios en la vida, en la historia personal. O sea, Dios nos invita, nos convoca para que tú y yo sepamos que hay una razón para vivir, hay un tiempo y necesitamos, o sea, el reto de esto es que nosotros perseveremos con entusiasmo, que perseveremos hasta el final, con entusiasmo. No sabía. Y no viviendo cada día y cada momento de nuestra vida por vivirlo. Hermanos, despertemos. Despertemos, porque el tiempo es corto. Y por eso es que dice esta segunda lectura, dice, y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. ¿Te has puesto a pensar? Porque aquí está que nos creó, que eligió un pueblo, hizo un pueblo, creó un pueblo, y lo formó para que fuera el medio en que el resto del mundo conociera que no hay otro Dios fuera de Él. Y esta es nuestra herencia. Esta es nuestra herencia. Saber que seguimos al Dios verdadero, no hay otro fuera de Él. Y por eso nuestra esperanza es que algún día lo veremos tal cual es. ¿Cómo lo vemos hoy? A través del hermano. ¿Cómo lo vemos hoy? A través de sus obras. ¿Cómo lo vemos hoy? A través de la misma palabra, que es Cristo. Actuando en los acontecimientos y salvando en la iglesia. Entonces, bueno, voy a dejar un poco porque quiero entrar. Les decía que les traía esta copia, no sé si son 15, pues esas fueron las que hice. ¿Quiere que le demos más? ¿Cómo? ¿Quiere que le demos? Sí, a repartir estas son 15. Dame las unas repartes. Son los 2 volúmenes de la obra lucana. Esto no es para entrar mucho a profundizar, sino para que ustedes revisen en la casa cómo aparece la estructura de estos 2 volúmenes que también se les llama, o estos 2 libros llamados la obra lucana. Entonces aparece el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Y en el Evangelio de San Lucas entonces, y tenemos también los Hechos de los Apóstoles, hay como un paralelo, es como un estudio paralelo un poquito acerca de la estructura de los mismos libros. Entonces aparece el prólogo, los 2 tienen un prólogo. Y el prólogo aparece desde el capítulo 1, bueno, no me voy a detener porque pues, pero al menos que sepan que el prólogo aparece en los 2 libros y los 2 están dirigidos aquí a un tal Teófilo, amante de Dios. ¿Está bien? Les había dicho esto la semana pasada. Luego aparecen los relatos introductorios. Relatos introductorios. Y estos relatos introductorios también aparecen en los 2 libros. Dice en San Lucas, Anunciación, nacimiento de Juan y de Jesús. Aparece Simeón, anuncia la revelación a las naciones. Y predicación de Juan, bautismo, conversión y remisión de los pecados. Luego aparece Hechos de los Apóstoles, relatos introductorios. También aparece la anunciación, nacimiento de la iglesia, predicación de Pedro, conversión y remisión de los pecados, bautismo.
Yo no sé si Esperanza luego le puede mandar una foto para que ellos de pronto lo puedan, porque esa es una tarea que van a hacer, simplemente leer. Ahora todo, mañana. Mira la ¿se lo estructura. tomó? Sí, la Y ya toma, manda por se los Facebook. manda por los que quieran hacer también esa actividad. Es mirar la estructura de los dos libros, tanto de Lucas como Hechos. Entonces aparece, miren ustedes, en los dos aparece un prólogo, en los dos aparecen relatos introductorios, en los dos aparece la práctica liberadora de Jesús. En Lucas pues es la práctica liberadora de Jesús y en Hechos es la práctica liberadora de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dio el poder también a ellos, ¿verdad? Que todo lo hicieran en su nombre. Luego aparece la salvación, es presencia en todas sus dimensiones. Y lo mismo, en Hechos es la salvación es presencia en todas sus dimensiones. El cumplimiento de la salvación y el cumplimiento de la salvación. Y luego aparece un epílogo y un epílogo. Esperanza lo va a mandar por una foto por si quieren ustedes profundizar un poquito más en esa estructura, tanto del Evangelio de San Lucas como Hechos de los Apóstoles. ¿Está claro? Sí. Ahora entonces vamos a continuar un poco con el libro. Hay algo que quise traerles hoy sobre las crisis. O sea, aparece aquí, hay una esquemita también, dice las crisis que tuvo Abraham a través de lo que fue, digamos su historia, ¿no? Su llamado y el cumplimiento de la promesa. Porque quise traerles esto, ¿por qué? Porque esta forma como se presenta en el libro del Génesis, digamos el llamamiento de Abraham, la vida de Abraham, es también muchas veces la misma vida que nosotros pues llevamos. No sé, mi pregunta sería hoy, ¿tú has escuchado a Dios hacerte una promesa? ¿Ah? Lo que le pasa es que sí escuchamos, pero no lo creemos. A ver, nosotros. ¿Ustedes tienen una promesa? Sí, ¿Tú tienes una promesa? pues generalmente hablando la de la vida eterna, ¿verdad? Sí, pero concretamente Dios a nosotros nos hace promesas concretas, ¿verdad? Personal. Personales, exactamente. Sí, vida eterna, pero hay una misión. Por ejemplo, con Abraham hay una promesa. Era un hombre, Abraham era un hombre, era un hombre rico, pero no tenía la riqueza, que era la riqueza que importaba en ese tiempo, y que era la descendencia. O sea, tenía bienes, pero no tenía la riqueza de los hijos, de la descendencia. Abraham era un hombre que tenía ganado, de pronto tierra, estaba sedentario, pero pues no era feliz, porque sabía que todos esos bienes se los iba a dejar ¿a quién? Se los iba a dejar a su subalterno. Entonces Dios se le aparece a Abraham. Y ustedes pues de pronto el libro es extenso. Yo no sé si ustedes han tomado el tiempo de mirar en la Sagrada Escritura todo lo que es en la historia de Abraham. Se los he dicho, ¿verdad? Que traten de leer en la Escritura la historia de Abraham. ¿No la han leído? Muy bien, algunos sí. Vamos a mirar aquí un poco en esta... Seguimos aquí con esta introducción del Antiguo Testamento. Y voy a leerles un poco sobre Maestra, a mí me llamó la atención cuando la esposa de Abraham le dice, ¿a quién? Porque tuvo un hijo con la esclava. Le dice, ¿a quién vas a dejar tu reinado? O sea, cuando tú ya no puedas, ya estás viejo. pues sí, eso es parte de... Y tienes que... Es lo que va a tocar ahorita, pero lo voy a ir leyendo y lo voy a explicando, ¿está bien? Porque Sí. esa es la vida tuya y mía. Un poquito, el drama del cumplimiento dice,
La visión que ofrece Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 4 es optimista, ¿no? Y sabemos que las promesas se cumplieron. Ahora, pero es importante recordar que esto ocurrió de forma dramática. O sea, si ustedes miramos lo que es la historia de la salvación, las promesas se cumplen, pero Dios cuenta con el esfuerzo nuestro. En medio de todo esto también aparecen, digamos, las pruebas. Aparecen todas aquellas cosas que parecieran que fueran a limitar o casi que prácticamente no darse el cumplimiento de esta promesa. Esto nosotros muchas veces también lo hemos experimentado en nuestra vida. Por eso hablaba ahorita de qué, hablaba de que debemos de ser nosotros perseverantes, que muchas veces nos vamos desanimando en el caminar. Pudiera ser que algunas veces nosotros teníamos un proyecto, teníamos una idea de lo que iba a ser nuestro futuro y resultó que no era así, que ese futuro que tú pensabas. Entonces muchas veces lo que puede pasar con nosotros es que nos quedamos estancados, ya no queremos caminar más. Abraham también experimentó en su vida muchos obstáculos, situaciones y momentos que parecían en que la promesa no se iba a cumplir, pero sin embargo el reto de Abraham es que continuó esperando a pesar de todo aquello que pareciera que no iba a ser posible. Entonces dice, es lo que encontramos en el relato del Génesis, tanto a propósito de la descendencia numerosa como a propósito de la tierra. Por motivos de brevedad nos centraremos solo en la primera. Dice, Génesis 12:2, dice, Abraham ha recibido ya la promesa de que Dios hará de él un gran pueblo. Sabe que Sarai y es que es estéril, pero cree y espera que Dios resuelva el problema. Sin embargo, lo primero que se produce es una crisis. En Egipto, Sarai es llevada al palacio del faraón. Esto aparece en capítulo 12, del 10 al 20. ¿Cómo tendrá descendencia Abraham si ya ni siquiera tiene mujer? O sea, ustedes miran toda la secuencia, aparece que Sarai es llevada al palacio y ahí es presentada como para proteger pues a Abraham y a su familia, por decir así. Ya tienen que leer todo completo para ver cómo Dios protegió a Sarai también ahí frente al faraón. Pero dice, ¿cómo tendrá descendencia Abraham si ya ni siquiera tiene mujer? Resuelto el problema, vuelve a resonar la promesa con tonos más enérgicos todavía. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar tu descendencia. Hermanos, esto lo pueden leer ustedes entre los textos que estoy dando ahora. En Génesis capítulo 12. Capítulo 12. Pero nada cambia, encontramos la segunda crisis. Esta vez no la provoca amenaza externa, es una crisis personal de Abraham, que expresa sus dudas. Dice, mi Señor, Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? He aquí que no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Y esto aparece en Génesis capítulo 15, del 2 al 3. Pero Dios afirma que la heredará un hijo suyo, y sacándolo afuera le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Y el autor añade, creyó Abraham en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. 15:6. Y la crisis personal responde el patriarca con un acto de fe personal que el yavista pone de relieve y del que San Pablo sacaría grandes consecuencias. Entonces, ¿cuáles son estas crisis? Estamos hablando aquí. O sea, ¿cómo tú me vas a dar hijos, verdad? ¿Acaso de una esclava? Pero no. El Dios le da a Abraham no
hijos, le da hijos de la esclava, pero él le promete hijos de la libre. Y Dios cumplió. O sea, Abraham quiso ayudar a Dios. Sarai quiso ayudar a Dios. No he visto todavía que esto se realice. Como yo. Han pasado tantos años y tú no me has cumplido la promesa. Pero sin embargo Dios cumple la promesa. O sea, aparecen varios relatos o tradiciones dentro del mismo texto, del capítulo 12, ¿verdad? Contando la historia de Abraham. Aparece posiblemente como tradiciones de diferentes tiempos, pero resaltando que a pesar de las crisis que sufrió Abraham, a pesar de los, inconvenientes, a pesar de todo que aparentemente se veía que la promesa no se iba a cumplir, Dios le cumplió a Abraham. En otras palabras, ¿cuál es el tema aquí? Es que si Dios te hace una promesa, no esperes que esto lo vas a encontrar tú ahí nomás, sin ninguna dificultad. Dios siempre nos hace caminar en medio de las dificultades también, de las alegrías y de las penas, que eso es la vida. Pero si tú confías como confía Abraham, Dios terminará en ti y en mí la obra que comenzó. Este es el punto acá. Pero para eso nosotros que necesitamos ponernos a leer toda la historia de Abraham. Parecieron algunas tradiciones, digamos, que se repiten, ¿verdad? Pero lo importante es esto, como recalcar. Aún la última de las pruebas fue cuando Dios le pide ya a Abraham a Isaac. Y más sin embargo, ¿qué hace Abraham? Confiar y entregarle el hijo de la promesa. Porque sabía que el mismo que se lo había dado, que lo había sacado de la muerte misma, donde no había habido, ese mismo tenía el poder de resucitarlo. Entonces, un poquito más para darle la otra copia, dice, sin embargo no ocurre nada nuevo, al contrario, el capítulo 16 abre un nuevo periodo de crisis, porque comienza contando, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, 16.1, y ella misma admite su esterilidad, 16.2, por eso busca la solución por un camino jurídico en el fondo humano, tener hijos a través de una esclava, eso era algo permitido, se podía tener hijos a través de una esclava, y en este caso escogieron a Agar. Nace así Ismael, este es el hijo de la esclava, capítulo 16, del 2 al 15, cumpliéndose en cierto modo la promesa de Dios, pero esta solución buscada por Sarai se encarga ella misma de ponerla en crisis, provocando la huida de Agar. No parece que esta sea la gran bendición prometida por Dios. De hecho, el capítulo 17 encontramos una nueva promesa. Esta es la alianza que hago contigo, serás padre de muchas naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abram, pues te haré padre de muchas naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti surgirán naciones, de ti nacerán reyes. Dice, en este mismo discurso, poco después, Dios ofrece otra solución, curar la esterilidad de Sara. Tu mujer, Sarai, ya no se llamará Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo de ella. La bendeciré y de ella nacerán naciones. Reyes de pueblos brotarán de ella. 17:15. Y después de todo lo ocurrido, no es extraño que Abraham se tome la promesa un poco en broma e incluso se eche a reír. Duda de que un hombre pueda tener hijos en los 90 años. Y añade, porque si Dios se había aparecido, bueno, esto tampoco lo podemos entender literalmente a los 75 años, o sea, prácticamente son 25 años que se tarda para que, o sea, que si Dios te ha hecho una promesa a ti, no lo sé, Dios la va a cumplir. Si tú luchas por un sueño y que el sueño tenga que ver con el servicio, con ser medio de bendición, de poder ser medio por el cual la salvación de Dios llegue, ya sea a tu familia, a tus nietos. Porque, pues, ¿cómo es posible pasar esta vida simplemente por vivirla?
pasar por vivir, vivir por vivir, pasar esta vida porque me tocó nacer. Dios tiene un propósito. ¿Tienes un propósito? ¿O te está durmiendo el hecho mismo de pensarlo? ¿Tienes un propósito? ¿Lo crees que hay un propósito? ¿Sí? Mucha gente pues duda del propósito porque andamos como tibios y no creemos en Dios y a veces no nos damos cuenta de lo que nos ha llevado la vida a lo que hacemos en el presente. Y a veces Dios te está dando un ejemplo de por qué fue tu vida. Y es un testimonio vivo que a veces nos tiene que hacer despertar de nosotros mismos. Esto es muy importante. Es que la Sagrada Escritura es importante por esto, porque te ilumina tu historia. Fue como un lema en un mes de la Biblia, no sé qué año fue, pero el lema era este: yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. ¿Eres historia de salvación o eres simplemente historia pagana, profana? Vivir por vivir. Nacer como en el tiempo de Noé. Y luego crecer, reproducirse y luego morirse. Yo el otro día estaba pensando que vamos y venimos a la iglesia y todo y queremos por los demás y como decir, ¿y yo qué hago? Pues cómo hay que pasar la misión. Yo como me siento pero personal y a veces eso es lo que nos hace falta, sentirnos primero personalmente, sentir a Dios y mucha emoción con con las misiones, todo tan bonito y todo, pero ya cuando uno se siente solo y cómo me siento yo, que aprendí, pero adentro, nada más uno. Lo que yo a veces siento que me hace falta, así, sentirme que yo tengo que sentir, pero yo, no con lo que veo a mi alrededor. Claro que ayuda, ir a misa, todo eso, pero ¿qué me trae a mí adentro? Claro, si todo eso no nos ayuda para darle sentido a la vida, para darle sentido a la historia, para saber su parte de la historia de salvación, que se cumple. Y si ustedes se fijan, léanselo, porque todos estos relatos, este relato va entremezclado con dos tradiciones, que son la yavista y la sacerdotal. Y hablamos en clases anteriores sobre esas dos tradiciones, una del siglo VI antes de Cristo, otra del siglo IX antes de Cristo. Entonces se entremezclan porque el Pentateuco se termina de escribir en el siglo, prácticamente en el siglo VI antes de Cristo y se copila como en el siglo IV, imagínate. Entonces es importante esto porque ellos tratan desde mostrar que Dios cumple y que cumple en medio también de las crisis, que la vida está llena de crisis de crisis, pero también en medio de esas crisis, porque siempre Dios, no sé, es característico de Dios manifestarse siempre en la crisis para mostrarnos que Él realmente es el Dios verdadero. Sí. Porque si todo está bien, tú y yo ni llamamos ni clamamos, pero cuando las cosas no van bien es cuando clamamos y es cuando Dios viene a salvar y liberar, cuando viene a decirte, mira, tú espera, no es como tú piensas que es, sino como yo sé que te conviene y en el tiempo que yo sé que te conviene. Porque mira, ¿sí, Esperanza? Bueno, yo he entendido que la Biblia, a lo que estoy estudiando, que lo podemos tomar literariamente en la comprensión del texto, pero también nos da un mensaje Dios de sanación y de comprensión. Es como leer un libro, pero si lo lee uno de corrido no le va a entender uno, pero si profundiza uno el texto, hay un mensaje profundo de sanación para nosotros que nos está diciendo despierta. Pues es lo que estamos tratando de hacer ahorita con esos, en esos espacios de formación. O sea, es que esto, que son tradiciones escritas a lo largo imagínate, en estos dos tiempos, o sea, años 900 antes de Cristo y años 600 antes de Cristo, son una relectura de lo que se recibió sobre aquel que hemos llamado el Padre de la Fe. Y que los sabios, los agiógrafos, la misma reflexión del pueblo judío, como que va concretando
a través de ese personaje, Abraham, que representa a la mujer y el hombre de fe de todos los tiempos, que tiene una misión. Entonces, en esto, ve como a lo último, permítanme porque si no se ya me va el hilo, termina diciendo, este capítulo 25, dice, la verdad de estas palabras es lo que pretende mostrar el capítulo 25, cuando indica los descendientes que Abraham tiene de la concubina Ketura. Otra lista, dice, una lista aburrida, sin fundamento histórico, pero de gran valor teológico, a través de los 6 hijos que nacen ahora, que son, Abraham se convierte en padre de Asuritas, Letusíes, Leumíes, Madianitas y otros pueblos. O sea, le ponen como padre de todos esos pueblos, que es una lista posiblemente ficticia, simbólica, simplemente para atribuir a Abraham, que es el padre de estas multitudes. Dice, Abraham se convierte en padre de todos estos, ¿no? Y luego, sin olvidar a los hijos de otras concubinas, en 25:6, es bueno que lean todos esos capítulos. Y a los ismaelitas con sus 12 jefes, también. 25:12-16, Abraham esperó contra toda esperanza y se ha convertido en padre de todos los pueblos numerosos. ¿Se entiende? O sea, esta es la enseñanza. ¿Quién esperó contra toda esperanza? ¿Esperamos nosotros contra toda esperanza? No, dudamos. ¿Qué es lo que pasa hoy con muchos de nosotros? Por eso necesitamos la palabra, que es la que nos anima, la que nos da la fuerza para poder continuar. ¿Están conmigo o no? Sí. Sí. Sergio. Entonces, usted diría que Dios tiene una promesa individual para cada uno de nosotros. Sí. Y mi pregunta sería, ¿cómo podríamos nosotros saber esa promesa individual que tiene Dios para nosotros o para cada uno de nosotros? Mira, pues primero es algo fundamental para que vengo aquí de pronto recordando a los discípulos de Emaús, a los primeros discípulos, a las primeras comunidades que antes de recibir el Espíritu Santo estaban embotados. Entonces nosotros necesitamos primeramente creer que Cristo ha resucitado, porque la promesa que Dios hace, pues tú puedes tener una promesa, pero una promesa para el mundo, pero la promesa que Dios da es para vida eterna. La promesa que Dios da es para que tengamos vida desde hoy, que seamos felices desde hoy, que podamos vivir con un sentido profundo, pero que poder estar en acción. ¿Por qué? Porque sabemos que somos parte de este plan magnífico, grandioso, maravilloso que Dios ha tenido desde siempre. Nos hace parte de su gloria. Lo que les he dicho, lo dice en la carta de los Efesios. Dios nos participa de su gloria. Nos dará su naturaleza para tener esa naturaleza del resucitado, porque somos incorporados a ese que es su cuerpo. Entonces somos Cristos vivos. Y si somos Cristos vivos, pues participamos también de su divinidad. Entonces, no vivir como esclavos, no vivir como siervos. Siervos sí, pero en servicio. Servir. Vivir como reyes. Por eso en el bautismo decimos que somos también reyes, sacerdotes y profetas. Por eso esa es la misión que necesitamos, hemos recibido desde el bautismo. ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu promesa? O sea, tú tienes una vocación como padre, tú tienes una vocación, pues tal vez al llamado a una vida consagrada, o a una vida en el mundo consagrada también, que es lo que yo entiendo en mi vida. Como una vida al servicio de la iglesia, es una vida que no me pertenece a mí, le pertenece a la iglesia. ¿Y cómo? Pues sirviendo. Porque nadie se salva solo, como isla. Nos servimos es en función de los otros. Siendo unos Cristos, como Cristo vino a servir, eso es lo que Él quiere de nosotros. Que seamos servidores, que nos desgastemos, que perdamos la vida. Y que es la promesa que Dios te da, es vida eterna. La alegría y la paz. ¿Qué es la alegría? Lo que más el Señor viene a darle a sus discípulos, porque sabe que no lo tienen,
porque lo han perdido. ¿Y lo han perdido por qué? Porque no entienden, porque están sus ojos cerrados, porque no han entendido todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Imagínate esa máxima manifestación de Dios, que pudieron verlo con sus ojos, fueron testigos oculares y todavía no habían podido entender. Entonces, esa promesa vendría siendo como el propósito de vida. Propósito de vida. Algunas veces, mejor dicho, mientras más nos acercamos nosotros a la escucha de la palabra, a una comunidad, a la iglesia, al poder vivir la palabra en comunidad, entonces Dios va revelando de una forma más concreta, teniendo en cuenta tus dones, talentos, tus capacidades, te va revelando a qué y por qué has sido creado, cuál es tu misión, cuál es la razón por la que Dios te ha llamado a existir específicamente en este tiempo. Todos hemos sido creados con un fin. El hecho de estar aquí, y hay un llamamiento, y el Señor lo que quiere es abrirnos el entendimiento, como a los discípulos de Maús, y podamos entender, por eso, ¿cómo? Explicándonos las Escrituras. ¿Qué hace la iglesia? Explicarnos las Escrituras, para que podamos entender. O sea, aprópiate de esta palabra, porque esta palabra tiene vida, porque esta palabra, vuelvo a repetir y no me canso de decirle, transforma. Es la única que nos puede hacer caminar para un fin, no caminar como entes, que vamos caminando en la vida, que no sabemos ni para dónde. Y aún estamos en la iglesia y muchas veces no sabemos ni para dónde vamos. Sí, estoy viendo más la Biblia. La voz a mí me lleno de gozo y de maravilla. Cómo Dios se tuvo que ser humano y morir como humano, pero también en sus palabras, hasta en lo más mínimo, Él hacía su evangelización. Si de un árbol, de un granito de mostaza, del agua, del mar. Entonces, Él tenía todo contemplado con ese amor para nosotros, pero como nosotros vivimos deprisa, no miramos en lo más mínimo. A lo mejor se cayó una ramita y Diosito te dijo hola, y no nos dimos cuenta. Y Él, bueno, porque estoy más metido en lo de la escuela, ahí me di cuenta, dije, sí es cierto, como Él hizo lo del granito de mostaza. Si tu fe fuera como un granito de mostaza, se tuvo que fijar en eso para darnos un mensaje. Como dice la Dei Verbum, el Señor nos ha hablado de la manera humana. Ajá. Él nos habla de la manera de entender y usa esas imágenes que nosotros, y por ejemplo las imágenes que usa un campesino, uno que siembra, eso, el hábitat, ¿verdad? Donde los viñeros, todo esto, el trigo, y de esa forma nos habló el pastoreo. Por ejemplo, hoy en el Evangelio nos habla del buen pastor. O sea, Él nos habla de la manera humana, lo dice Dei Verbum. A mí me gustaría también que ustedes se le dieran unas leíditas, abrieran, esos telefonitos les encantan, y igual todo lo tienen, y tienen mucha información, y todos tienen internet. Búsquense Vaticano II, los documentos del Vaticano II, y busquen Dei Verbum, y aún ni siquiera tienen que leérselo todo, váyanse nomás a la interpretación de la Sagrada Escritura, y van a ver ustedes, entender un poquito más el esfuerzo que hago, para no complicarles mucho la cabecita, y al mismo tiempo que esto, que algunas veces suena como un poquito, como medio complicado, que no es complicado, pues simplemente sí. El día que nosotros como que asimilemos que la Sagrada Escritura es un libro escrito en diferentes tiempos por diferentes autores, con diferentes relecturas de la historia y de las tradiciones, ¿verdad?, que se iban recibiendo desde la perspectiva de la fe, entonces podemos de pronto entrar. Y esto nada tiene que ver, o sea, nada, no, esto que les estoy diciendo no contradice el carácter de la fe, todo lo contrario, creo que lo hace más fuerte, lo hace como más, digamos, más aplicable. Más explicable. Aplicable al tiempo en el cual estamos hoy viviendo, en cada tiempo, que la palabra siempre es actual. Pero maestra, perdón, Dios está en todo lugar, nomás que a veces no lo captamos, no lo vemos. En nuestra vida, en mi vida mía se me presenta a minutos en cada minuto. Y yo quiero decirle a Él, ¿sabes qué, Señor? Muchas gracias porque te veo en día de dejar a mi nieto a la escuela, tener paciencia,
te veo que yo pido ayuda de ti a mis hijos. Ahora yo le encargué a mi hija, cocinó mis arroz. Y le dije, necesito esto y esto otro. Le avisé 2 días antes. Entonces, ahora le dije yo a su mamá, mi esposa, oye, ¿no hizo algo la Pati? No, dijo que lo quería hacer fresco y que lo quería hacer de momento. Iba a llegar saliendo de su trabajo para comprar las cosas y hacerte lo que tú le habías encargado. Muchas gracias. Ahí está Dios también. En todo. En todo está. Es eso. Es en todo, porque esto es lo que estamos tratando de, o sea, la palabra no es algo que está lejos de ti, o sea, está ahí. Lo puedes alcanzar, lo puedes entender, lo puedes tocar. La palabra es todo. La palabra eres tú, yo soy palabra, todo lo que existe es palabra, porque todo va creado por la palabra. Entonces, ¿y qué hacemos? ¿Qué es lo que quiere hacer la palabra? Como es creativa, la palabra sigue dinámica, la palabra quiere hacer todo nuevo. Todo nuevo, ¿en dónde? ¿En quiénes? En nosotros. Que seamos criaturas nuevas. Lo dice, ¿no? ¿Y qué es una criatura nueva? Pues alguien que tenga motivos nuevos para vivir. O sea, muchas veces nosotros entramos, vuelvo a repetir, en la rutina. ¿Qué es lo nuevo? Pues que Dios está en medio de nosotros. ¿Qué es lo nuevo? Que Dios vive en nosotros. ¿Qué es lo nuevo? Que somos parte de ese proyecto de Dios. Todo eso es nuevo. O sea, no sé cómo decirlo. El dinamismo de la palabra es dinámico, va en movimiento, ¿verdad? Y ese dinamismo es que esta palabra dé vida a todo lo que ha sido creado. Y tú y yo hemos sido creados por Dios y existimos hoy. Y mi pregunta es, ¿estamos vivos? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos por la fe? ¿Caminamos por la fe? Buenas noches. Siempre llego tarde, ¿ok? Bienvenido. Pásale. Bienvenido. Aquí están las crisis que pasó Abraham. Espero que ustedes, ahí están las referencias bíblicas que estuvimos ahora hablando. La promesa inicial, crisis primera, Sara en Egipto. Luego crisis 2, soy estéril. Todas esas son promesas, ¿verdad? Hay una promesa y hay una crisis. En crisis 3, Sara estéril. Agar engendra a Ismael. Y es la promesa, aparece en 17, 4, 6. Luego, segunda, solución, Sara. Con desconfianza de Abraham y Sara. Crisis 4, Sara y Abimelech. Cumplimiento inicial, Isaac, 21:1-8. Crisis 5, pérdida de Ismael. Y crisis 6, sacrificio de Isaac. ¿Sí? Entonces, viendo esto, Dios no solo tendría una promesa para cada uno de nosotros, sino que también podría tener varias. En medio de la promesa hay muchas crisis, pero en todo perdura la promesa. O sea, ¿cuál es el reto? Creer en esa promesa que Dios te hizo en medio de las crisis, como lo creyó Abraham. ¿Sí se entiende? Esto es, me gustaría que lo repasaran, lo miraran en las referencias bíblicas, porque este es lo que estamos viendo ahora. O sea, no creas que el camino cristiano es un camino fácil. No, lo leíamos ahora en la carta de Oneto, ¿verdad? Entonces, no es fácil. Es un camino de persecución, es un camino de Tribulación, tentación. sí, es un camino de incomprensión. O sea, estamos frente a una sabiduría que es la sabiduría de Dios, en contraposición con la sabiduría del mundo. O sea, ¿cómo nos ve el mundo? O sea, ¿cómo nos debería ver el mundo? O nosotros, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En qué lugar? ¿Estamos dentro de los que no entienden el proceder de los cristianos? ¿O estamos, porque no es cuestión que se pueda entender, como dijo, a través de la razón humana? No se entiende, porque es locura. Pues, ¿cómo es posible que yo pueda querer amar a mi enemigo? No, dar la vida y bendecir como a Esteban, en medio de aquellos que lo están apedreando, y luego dice, perdónales porque ellos no saben lo que hacen.
pero él quiere imitar ¿qué? La vida de Jesucristo. ¿Y eso quién lo da? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de resucitar. Que yo pueda mirar en el otro, que se comporta de esa forma, que es tan cruel, que es tan malvada, que es tan malvado. ¿Por qué? Por su infancia. Porque lo que recibió fueron golpes y él no tiene otra forma de poder comportarse y amar sino a través de los golpes. Y que se puede amar a alguien a pesar de... Esto es sabiduría de Dios y esto es locura para el mundo. Es locura, la locura de la cruz. Y es difícil para uno porque, hablando yo de mi propia vida, a veces yo veo personas que me caen mal por diferentes razones, ¿verdad? A veces yo he aprendido que a veces yo veo los errores en otras personas que yo odio en mí mismo. Pero a la misma vez, pues siento ese sentimiento de que me cae mal esa persona. Pero ya después ahora ya analizo que pues es algo que odio en mí mismo. Pero Dios me invita a no ver los defectos de esa persona, sino que aprender a amar a esa persona en esos defectos. Y fíjate que eso no se aprende. Es simplemente, ¿cómo nosotros podemos tener esa naturaleza pidiéndola? Pidiendo. Eso no lo puedo yo tener, yo no lo puedo ni comprar, yo no lo puedo tampoco vender, yo no les puedo dar la receta, simplemente es pedir esa naturaleza, es el Espíritu de resucitado, es aquel que murió, dando la vida por mí, dando la vida por ti, y aun cuando todavía éramos, dice San Pablo, unos asesinos, todos los pecados, estaban clavados en Jesucristo, nuestros pecados. Sí, ¿cómo? Esperanza. Bueno, yo en mi experiencia propia, ¿verdad? Hablo por mí. De todo lo que he pasado, yo aprendí, antes sí tenía así como coraje con las personas que me hicieron daño, ¿verdad? Pero aprendí a amar a mis enemigos. Y lo hice por medio de la oración. Hasta la persona que mató a mi hijo, yo lo perdoné de mi corazón y dije, también me fue dañada esa persona, al igual que mi hijo. Entonces, yo no soy... ¿Sería aprendizaje o sería una gracia? Una gracia. Porque uno puede tenerlo en la mente, Sí. pero si no tiene la gracia, Dios me dio por medio de la por oración. eso hay que pedirla, hay que pedirlo. Y lo que, mira que, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Cuando aquí aparece una palabra que no recuerdo muy bien, pero que dice que, como en conclusión dice, si ustedes que son malos pueden dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre, ¿verdad? Vuestro Padre, que lo pidan, su Espíritu. Nosotros, nos dice el Espíritu, o sea, el Espíritu de esa nueva criatura, el Espíritu que encarne todas esas características que leíamos ahora, ¿verdad? Que son también parte de la carta de los Corintios. Esa naturaleza que el mundo odia, rechaza y no saben por qué. Hay veces que la gente te odia y no sabes por qué, y no saben por qué. Sí, sí. Dice algo muy lindo, o sea, te consideran, no tienen nada y enriquecen a todos. ¿De qué forma enriquecemos nosotros? En la nada que tenemos. Es vivir sabiendo que nuestra riqueza es este Dios providente, este Padre, este Dios que es Padre. Es vivir confiando en que todo lo puede, en que de la nada saca el maná, de la roca saca el agua, o sea, en el desierto. Y es lo que sigue haciendo el Señor hoy. Porque esto no fue de antaño, esto sigue siendo hoy. Esta palabra se sigue cumpliendo en la medida que tú le crees. Dios tiene poder de la nada dártelo todo. Y también en lo todo dejarte sin nada. Porque Él es el Señor de todo. Él es la fuente de todo. Por eso es nuestra alegría. Vamos a contar el cuento y a leer el Evangelio, porque por ahí como que trajeron orden, trajeron no sé qué cosas. A ver si nos terminamos 5 minutos antes. Vale, bueno. Entonces, ¿iba con qué? Con el cuento. Y fíjese, maestra, que cuando todo esto pasa en nuestra vida, como dice usted,
Yo tengo que someter a la oración y decir y discernir qué es lo que realmente quiero, porque soy un ser humano y puedo odiar y puedo maldecir, pero yo no soy nadie. Entonces, cuando yo me metí en esa oración, también Dios me tumbó para que yo pudiera comprender esa lección La tumbó, ¿verdad? ¿Cómo? en la enfermedad. Espiritual, exactamente. Él siempre nos ayuda, hermanos. Él nos ayuda. ¿Quién soy yo para acusar? Es que, mira, muchas veces, yo voy a hablar en general, pero son cosas concretas. Yo conocí a alguien que vino a mostrarle, no de una forma directa, sino de una forma indirecta, el pecado a alguien. Tenía poder y le humilló. Tenía poder. Y en la iglesia. Rápido, Dios permitió por su bien, que no es para humillar, Dios no nos humilla. Dios lo que quiere es nuestra salvación. Y porque era alguien muy amado por Él, permitirle ver que lo que hizo estaba mal, recordándole su pecado del pasado, que vino al presente y fue una humillación peor, porque fue pública. Y yo sé que esto fue para el bien de esta persona que es un siervo de Dios. Porque Dios quiere y nos ama tanto, Él nos ayuda. Por eso una cosa, no sé, en Colombia mi mamá lo dice que hay que hilar delgado. Entonces, dice, hilar delgado es, ¿no? Ten cuidado de lo que haces, ten cuidado de lo que dices. Ten cuidado de ponerte en el lugar de Dios. Ten cuidado con estar acusando, porque entonces el pecado del otro repercute sobre ti. O simplemente Dios te deja ver que tú eres peor que el otro, que yo soy peor que el otro, que no soy quien para estar acusando a mi hermano. Porque es que somos expertos. Y empezamos en la iglesia y se nos olvida la porquería que fuimos. Ni nos acordamos. No te lo tengas presente. Porque así tú puedes entonces tener misericordia del otro. No condenarlo, todo lo contrario, ayudarlo y amarlo. Y en la humillación, hacer lo que hizo David. Y hicieron muchos personajes en la escritura, pero me acuerdo de él que cuando él venía, perseguido por su hijo, creo que era Absalón, viene uno de los subalternos de Saúl y le dijo: bien te lo mereces por lo que me le hiciste a mi siervo Saúl. Entonces vienen y le dicen los soldados de David: ¿quieres que lo matemos? Bueno, estoy hablando aquí en mis palabras. Entonces dice David: no, déjalo, que Dios permitió esto, tal vez esto sea para perdón de mis pecados, esta humillación, y para que el Señor me saque de esta situación que estoy viviendo. Así. Hay personas, maestra, que sí se lo creen. Yo tuve un amigo que pertenecía al catecumenado. Y un día en una fiesta le dije: oye, ya no te he visto, ni pienso ir. Ahí he conocido a la peor gente. Y yo le dije: por eso estamos ahí. La gente más hipócrita, dice esto. Ya no le quise decir nada, no le dije que adelante en tu vida, no. Sufrió mucho y se apartó de la iglesia. Se apartó de la iglesia. No es, o sea. Entonces ahorita, vámonos con el evangelio. Y el cuento, ¿verdad? El cuento. Todavía no se permite que estén empacando libros. No, estamos aquí. Ok, muy bien. Sacando. Aquí aparece, con Dios eres invencible. Dice así: los enemigos de los hebreos fueron a consultar a su adivino y le preguntaron: ¿cuándo conviene que ataquemos a los hebreos para destruirlos? El adivino respondió: ataquen a los hebreos cuando ellos hayan olvidado la ley de Moisés, pues aquella ley es la más poderosa de sus armas. Es como la patria portátil de los hebreos. ¿Y cómo podremos saber aquel momento? Dice: envíen ustedes espías donde quiera que haya sinagogas, mientras allí dentro haya voces de niños que aprendan la ley de Moisés. No se atrevan ustedes a atacar a los hebreos. Aquí hay niños
escuchando la voz, habemos niños escuchando la voz de Moisés, la palabra de Dios. ¿Y qué dice la enseñanza? Con Dios hacemos proezas, Él aplastará a nuestros enemigos. Salmo 108, 14, primera de Juan 5, 4, 5, Apocalipsis 3, 21, 22. Mira, que si no el Señor está aquí. Y esta es nuestra arma protectora, la palabra de Dios. Imagínate, aunque tú no te lo creas, la palabra de Dios es como una coraza protectora, va creando en nosotros una coraza protectora. Por ejemplo, en esta noche, los demonios, o sea, los enemigos han sido, se han alejado, porque el enemigo no soporta la palabra de Dios. O sea, de alguna forma eso nos exorcismo a esos demonios que nosotros cargamos y traemos. Y aún los que están a través de la línea, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Entonces vámonos con el Evangelio, ya para... Por eso dice que uno cuide lo que dice uno, porque puede dar una vida o puede dar una muerte. ¿Cómo dices? Por eso dice uno que debe tener uno cuidado, porque con nuestra palabra puede dar una vida, puede dar una muerte. Sí, la palabra tiene poder. Y es verdad. Por eso la palabra, también podríamos hablar del conocimiento, ¿verdad? O sea, conocimiento. Una palabra que construye, una palabra que destruye. Un conocimiento que se levanta para Dios o que se arrastra. Y hay veces que perdemos el tiempo hablando necedades. Necedades, o sea, estupideces, cosas que no construyen, sino que destruyen. Tener mucho cuidado con eso. Y destruimos a una persona con nuestra boca. Y dice el Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. Estamos hablando otra vez de esas imágenes, ¿verdad? Especialmente presentadas en la teología joánica. Aparecen muchas imágenes que nos hablan acerca de lo que es Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? A Dios no lo hemos visto, pero Dios es cómo. Pues aquí aparece, yo soy el buen pastor, una imagen, ¿verdad? Una figura. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Esto es un buen pastor, esto es de sentido común. Esto no es para letrados, esto es algo común. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo estás viviendo tu misión? ¿Para qué tienes hijos? ¿Para Dios o para el mundo? Para Dios. Porque hay gente que tiene hijos para el mundo. Y tristemente, en este país, para cobrar el welfare, no sé qué cosa es lo que dan. Y estos son asalariados. Estos no van a dar la vida por sus ovejas, por las ovejas que Dios les encargó. Porque nosotros, los padres, son como esos pastores. Y son los que hacen presente la imagen de Dios en medio de nosotros. Y Dios da autoridad a la madre y al padre sobre los hijos. Y la palabra del padre y de la madre se cumple sobre los hijos, tanto la maldición como la bendición. ¿Sabían eso? Sí. ¿Sabían eso? Con mucho Sí. cuidado con maldecir los hijos. Sí. Todo el tiempo lo que debemos de hacer es bendecir. Entonces, hablando, bueno, como para entenderlo mejor, asalariados. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tuvo reyes que no se preocuparon por su pueblo. Lo que hicieron fue, como muchos gobiernos, enriquecerse. ¿A costa de qué? De la miseria de los más frágiles, los más débiles. Se va creando más la pobreza. Mira todo este desorden que hay. ¿Por qué la gente tiene que salir de sus países? ¿Por qué tienen que salir? Si la tierra es tan rica, ¿por qué entonces tienen que salir a buscar de qué comer? Arriesgar la vida. Vea cómo está México ahora con tanta gente que está llegando desde Sudamérica, Centroamérica. ¿Por qué? Pues nadie se mueve por gusto, como la gente también que pasa a supuestamente este país para poder estar mejor. ¿Sí se entiende? Bueno, estoy haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero no hay mucha diferencia entre ayer y hoy. Y dice, yo soy
Dice, cuando ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volver a tomarla. ¿Te das cuenta? Que el Señor no quiso hacer, digamos, no hizo Él como alarde de su condición de ser hijo de Dios, sino que se hizo semejante a nosotros y nos mostró con su ejemplo qué es lo que le agrada al Padre. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? Dice, a mi Padre me ama porque yo doy la vida. Entonces, ¿cómo el Padre nos ama? Cuando nosotros, como el Hijo, en Él damos la vida. ¿Por quiénes? Por aquellos que Dios nos ha encargado. El mundo que quiere hoy no quiere dar la vida por nadie. Los que se casan no quieren tener hijos porque no quieren dar la vida por nadie. Los hijos tampoco. Claro, si ven de los padres que no dan la vida, entonces tampoco ellos lo dan. No siempre se da el caso, pero muchas veces los hijos pues no tienen un buen ejemplo y tampoco dan la vida. Pero es muy importante, hermanos, esto, la iglesia. La iglesia. Y no importa que en ella, porque ahí estamos los peores. Necesitamos de quién, de ese consuelo, de esa palabra para ser mejores. ¿Sí? Por ejemplo, yo he entendido que, por ejemplo, lo que puedo decir, yo se lo dije a una hermana, le digo, ¿tú qué estarías dispuesto a hacer por Dios? Si en este momento llegaran y te dijeran, pues, renuncia a tu fe y si no te mato, ¿qué darías? Y muchas veces estamos dispuestos mejor a rendirnos, pero no morir por Dios. Y a veces damos más por el mundo que por Dios. Es esto, pues para terminar rápidamente, porque es verdad, que es el mandato que he recibido, que Él tiene el poder de dar la vida y al mismo tiempo Él mismo la puede volver a tomar. Nosotros ¿de dónde la tomamos? De Cristo. Si damos la vida, si morimos con Cristo también, viviremos con Cristo. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a tomar un poco el tema que dijo de los hijos. Dice, me dijo un padre el otro día, parece, que fueron unos papás con su hijo porque el hijo no se quería dar su primera comunión. Y el padre le dijo a los padres, ¿ustedes saben si el papá quería hablar a solas con el hijo? Y el hijo se quedó con el padre porque quería platicar el padre con él. Ya era mayor. Y le dijo, ¿por qué no te quieres dar tu primera comunión? Y el padre le dice, que tus papás no se llevan bien. Dice, no, mis papás siempre viven peleando. Y yo, ¿cómo voy a mentir algo que no eso es? Con mis papás que están peleando y ellos que me traen aquí a la iglesia para que yo me quiera dar la primera comunión. Y mira, mis papás todos los días peleando. Entonces ellos son ejemplos de seguir. Voy a mentir a Dios. Por eso es bien importante, como dice usted, nosotros somos pues, los catequistas de ellos, ¿no? Muy bien, los catequistas son los primeros catequistas, sí, los padres. De guiarlos, porque como dice usted, el mundo se lo está comiendo. Tú no tengas miedo, mamá o papá, de dar la vida, de perder la vida por tus hijos, por tu familia. Todo tiene su tiempo. A veces el tiempo que teníamos que hacer con los hijos, las cosas que había que hacer no las hicimos. A destiempo, ¿para qué? Cuando ya el niño ya lo ves, que ya es un joven y que se quiere meter en los vicios y esto, ya no hiciste lo que tenías que hacer y ahí querías meterlo en la iglesia y la consejería. No hiciste lo que tenías que hacer en el tiempo que tenías que hacerlo. Pierde la vida por Cristo, que en Él la ganarás. No tengas miedo de perder tu tiempo, tu juventud, supuestamente, por servicio de tus hijos o de aquellos que Dios te ha encargado. No tengas miedo, porque Dios tiene el poder de restaurarlo todo. Mira con Abraham, 75 años le hizo la promesa. 75 años, es decir, que son la tercera cuarta parte de la tres cuartas partes vivida, de la vida vivida. 25 años todavía, y casi a los 100 le dio el hijo, por decir así. O sea,
Casi cuando ya no había nada de esperanza. Ya había, todo estaba muerto. Y así Dios puede. No sé qué promesa Dios te habrá hecho. Algo. Créele a Dios y verás esto cumplido en tu vida. Dios tiene poder en un instante de darlo todo, pero también en un instante, si tú has perdido la vida por el mundo, para las cosas del mundo en un instante, también esto lo perderás, porque no has trabajado por lo que realmente es la vida, lo que realmente te alimenta, y es el reino de Dios. Maestra, también dice el Señor, tocante al tema del joven, dice, déjame las cosas a mí, que tú no puedes cambiarlas. Pero no te separes de mí. Déjame a tus hijos. Cuando ya... Pero bueno, lo importante es perseverar. Por más difícil que se vea todo, que un hijo no va a cambiar, que están en las drogas, tú persevera. Que Dios es fiel. Hizo Santa Mónica con Agustín. A veces yo lo hago como madre. Yo no pretendo cambiar a mis hijos, pero yo les mando el evangelio. No me mandes de esto porque te voy a bloquear, bloqueame. Pero yo te lo mando. Y si no crees en Dios, yo sí creo. Y te estoy diciendo que aquí está. Y luego tenemos cierta discusión. Le digo, mira, cuando tú vayas a iglesia, ve por ti, no ve por los demás. Y aunque me dicen de cosas, yo siempre les mando un recordatorio. Aquí está el evangelio. Y me dice, te voy a bloquear, le digo, bloqueame. Y pues, lo terminamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, en esta noche por este alimento que nos ha regalado. Ayúdanos, Señor, a poder ponernos al servicio de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a creerlo plenamente, para que solamente en ti podamos encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro sobre nosotros, sus siervas y sus siervos, y nos conceda su paz, su felicidad y su sabiduría. El Señor nos dé su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos.